Bueno, con ustedes aquí en Control Pecini por Globovisión. Bueno, tengo a mi amiga la periodista Maripili Hernández, que muy amablemente está con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, Maripili. Encantada de estar contigo, ¿Con quién, siempre. con quién dejaste tu programa? No, ya lo hice. Mira, por cierto, te tengo que dar las gracias el otro día que me entrevistaste por mi libro sobre usar Sí, el poder de tu muy mente para mejorar interesante, por cierto. tus finanzas personales. Hubo un momento que te horrorizaste por algo que hice, pero fue un análisis de la situación de cómo el ser humano se rebusca y puse el ejemplo de Claro, los bachaqueros. Ahorita podríamos usar otro ejemplo, pero bueno, fue muy agradable. Gracias por no a entrevistarme la orden. y gracias por estar aquí hoy. Mira, vamos a empezar con el tema económico, después pasamos más al tema político. Maripili Hernández es comunicadora social y además que fue exministra con el presidente Chávez y el presidente Maduro también. En este momento ella me aclara, no tengo ningún cargo político, No. pero ha sido bastante crítica, he visto, pero lo interesante es cuando gente del gobierno que perteneció al gobierno por lo menos pueden hacer autocrítica, porque la gente que no se autocritica, o sea, si yo no me veo que tengo unos kilitos de más, no puedo echar para adelante. Y lo mismo gente del gobierno que son incapaces de hacer ninguna crítica a lo que está pasando en el gobierno. En tu caso, en el tema económico, me llama la atención y te felicito que dices, mira, aquí se necesita llevar a hacer algunos cambios, por ejemplo, sobre el control de cambio, sobre todo lo que es la unificación cambiaria, liberar el control de cambio, y abordas esos temas que otros hasta les da miedo discutirlo. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera que tú me explicaras de tus palabras cosas que has discutido en este mismo programa hace más de un año. Sí, bueno, yo tengo ya bastante tiempo a través de mis artículos, incluso también a través de mi programa de radio en Unión Radio, hablando sobre el tema del control de cambio. Creo que el control de cambio cumplió una función en un momento determinado cuando fue instalado, que básicamente eran dos cosas, era preservar las reservas internacionales y controlar la inflación, que no se disparara por la especulación que se desarrolló en ese momento, en el año 2003, atacando nuestra moneda, sacando muchos dólares en ese momento. Y el control de cambio paralizó eso, pudo contener en ese momento esa cantidad de fuga de capitales que se estaban desarrollando, que se estaban produciendo, detuvo la caída de las reservas internacionales y detuvo la inflación que se estaba disparando para aquel Eso entonces. fue en el Eso 2002. fue en el 2003 fue cuando se instala el control de cambio. En ese momento se justificaba, tenía sentido, se llevó adelante. Poco a poco, a medida que fueron pasando los años, el control de cambio fue variando en su estilo original, se produjeron diferentes tipos de cambio, que ya a mi modo de ver, ya cuando se producen diferentes tipos de cambio empieza a haber un problema, porque eso genera ciertas distorsiones desde el punto de vista económico y ese tipo de distorsiones propician especulación y propician también el tema de la corrupción. Entonces, a mi modo de ver, en el momento en que empiezan a existir los distintos tipos de cambios, ya ahí se empieza a desvirtuar un poco el objetivo original del control de cambio. Y a estas alturas, después de toda la situación que hemos tenido de ataque a nuestra moneda brutal, especialmente con todo lo que son los cambistas colombianos en la frontera colombo-venezolana, con páginas web que dan precios del dólar sin ninguna Asidero, sin fundamento, ningún fundamento. asidero, que un día lo suben, otro día lo bajan, lo que es un carácter simplemente especulativo, pero que no tiene una fundamentación científica. Hoy por hoy el control de cambio no está sirviendo para lo que es, y mucho menos con la situación que tenemos actualmente, porque actualmente tenemos prácticamente 5 controles de cambio, o sea, 5 Cinco tipos de tipos de cambio, cambio. 5 tipos de cambio. Tenemos el dólar a 10 bolívares, que se supone que es para alimentos y medicina. El El dólar DICOM. DICOM, que bueno, dependiendo cómo esté, pero ponte que sea 700 bolívares. El SICOM. dólar, el que tenemos en la frontera El PRON. colombo-venezolana Dólar Today. del lado de Venezuela, y el que tenemos en la frontera colombo-venezolana del lado de Cúcuta. Y después tenemos un dólar flotante, que es el que negocia la gente en la calle, con lo que yo te vendo $100, tú me los vendes, ¿a cómo me los pones? O sea, Qué buen punto. ¿Tú sabes por qué? Ese dólar existe, porque claro que mucha gente existe. cuando tú ves el dólar today, tú dices, mira, esta transacción a tal precio, tú dices, no, pero yo no consigo ese precio. Entonces ya está Por eso que distorsionado. tenemos una loquera cambiaria. Entonces, eso que pretendía controlar el cambio ya no controla absolutamente nada. Entonces, a mi modo de ver,
creo que en este momento, siendo que ese mecanismo no está funcionando y la economía para mí no es teoría, la economía es práctica, pues a mí me desespera un poco los economistas muy estudiados y yo respeto mucho la validación académica, más sin embargo creo que toda la academia tiene que pasar por la calle también, o sea, la academia no se puede quedar nada más en los libros o en la teoría, hay que ir a la calle y entender lo que está pasando en la calle. Y por eso es que yo no acepto que me digan, tú no puedes opinar de economía porque no eres economista. No, un momentico, porque Hay es que la sentido economía es común. praxis. La economía es praxis. Si yo voy a comprar un cartón de huevo y un día lo consigo en 8.000 bolívares y a la semana siguiente lo consigo en 10.000 bolívares, eso es algo bien práctico y bien concreto, donde cualquier persona se da cuenta de las realidades de distorsión que tenemos en materia de Y eso se precios llama y de la inflación. especulación y de la inflación. No, y eso se llama, no solamente se llama inflación, se llama especulación. Sí. Porque mientras en las últimas 4 semanas, sin que hubiera habido ningún anuncio del gobierno nacional y con un dólar negro más bien bajando, No han bajado. los precios subieron y se multiplicaron por el doble o por el triple. Entonces tú dices, ya va, un momentico, ¿cómo se llama esto? ¿Es inflación? No, eso se llama especulación, sinvergüenzura, ladronismo. Y eso tiene una expresión concreta en la realidad de la gente, porque cuando unos señores que se hacen llamar empresarios quieren vender un producto 3, 4, 5 veces el precio, porque a ellos les da la gana, no porque hay una razón objetiva, entonces tú dices, tú me estás robando, hermano, eso se llama especular. Fíjate una cosa sobre el control de cambio. Heinz Dietrich se ha pronunciado en distintas oportunidades, que es uno de los filósofos del socialismo del siglo XXI. Y él ha hecho miles de llamados diciendo que se presta estas distorsiones cambiarias a robo, a especulación, lo que tú estás diciendo. Porque si tú tienes un dólar a 10 y ponte tú en el DICOM, que es el que tienes, el 700 bolívares, imagínate la fortuna que puedes hacer si tú obtienes ese dólar a 10 y convirtiéndolo en 700. Ah, no, claro, es el mejor negocio del mundo. El mejor, y además que eso impulsa más la inflación, porque cada vez que das una vuelta y los traes a Venezuela, de 10 se convierte en 700, esos 700 en 10.000 y de 10.000 en 100, y va y además que a contribuir a la masa monetaria, que es por eso que tenemos el proceso de hiperinflación, que se come el salario y todo lo que es el bolívar. Y no en solamente Venezuela. eso, hay un elemento importantísimo aquí también, que es el tema de PDVSA. PDVSA se ve obligada a vender los dólares que nos ingresan por la venta petrolera, que A 10 prácticamente la grandísima mayoría, casi el 90% de los dólares que le ingresan al país es por la venta del petróleo. Entonces, tiene que vender esos dólares al Banco Central en 10 bolívares. Entonces, obviamente, PDVSA no se da abasto con su compromiso, con los compromisos que tiene de nómina de inversionistas, del respaldo a las misiones, porque el financiamiento de muchas de las misiones sociales salen también de PDVSA. Entonces, no hay manera de que PDVSA se dé abasto con respecto a eso, porque está obligada a vender las divisas que produce a un precio que es ridículo. Pero peor que eso, Pedro, ¿por qué ese dólar a 10 bolívares, que se supone que es para alimentos y medicina, no le está llegando a la gente que realmente lo necesita? Quiero decir, la gente pobre, la gente de las zonas de silencio, la gente que se encuentra en pobreza extrema, no está recibiendo el beneficio de ese dólar a 10 bolívares. Anda a cualquier bodeguita de barrio, al barrio más pobre, más humilde, a ver si tú consigues algún producto de la cesta básica que esté a 10 bolívares, alguna medicina que esté a ese dólar a 10 bolívares. No lo consigue, ni la bolsa de Clax se consigue al precio del dólar de 10 bolívares. Entonces, ¿cuál es mi desespero con esto? Yo sé que hay compatriotas revolucionarios que se molestan cuando yo digo estas cosas. Y entonces plantean que cómo es posible que uno esté dando un discurso que se asemeja al discurso de la derecha. Pero yo parto del principio que los revolucionarios no podemos tener temas tabú. No puede ser que uno como revolucionario haya cosas de las que tú puedes hablar y cosas de las que no puedes hablar. Entonces mucha gente me critica, bueno, Maripili brincó la talanquera, yo no le tengo que estar demostrando a nadie mi condición revolucionaria, porque yo he sido así toda la vida. Toda la vida, a mí la condición chavista no me la regaló nadie. He luchado en este terreno toda mi vida. Social. Toda mi vida. Pero el punto, además, suponte que yo hubiera brincado la talanquera, un ejemplo. ¿Qué relevancia tiene eso para el país? Yo soy una entre 30 millones de venezolanos. ¿Qué importancia puede tener eso? Ese no es el fondo de la discusión. Yo estoy planteando una serie de argumentos por los que considero que el control de cambio debe ser eliminado porque ya no cumple la función práctica y objetiva para la que se estableció. Y por el contrario, está generando una serie de distorsiones que propician la corrupción y que propician otra serie de vicios en nuestro sistema económico. Entonces,
el compatriota que no esté de acuerdo conmigo, que me ataque en los argumentos, que me diga, mira, yo no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto y por esto. ¿Qué sentido tiene ponerse a atacarme a mí en lo personal? Que si yo soy una traidora, que no sé qué cuánto. No, no tiene sentido. Hermano, vamos al fondo de la discusión, porque yo no creo que ningún revolucionario ni ninguna revolucionaria pueda tener temas tabú. Lo que nos enseñó Chávez a nosotros fue a discutir los temas, porque no los discutimos de cara al pueblo y que todo el mundo opine sobre la materia. Muy buen punto. Tenemos que ir a una pausa, Maripili. Muy valiente tu posición, y es verdad, porque ir al mundo de la descalificación y no al mundo de los argumentos. Vamos a discutir el tema del fondo del tema. Excelente. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera que habláramos un poquito más sobre este nuevo sistema cambiario que está proponiendo el ministro Lobo, si crees que puede ser una solución y que pueda bajar esa distorsión que hay en el bolívar dólar. Ya regresamos con Maripili Hernández aquí en Pensini y algo más. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a Maripili Hernández, ex ministra de los dos últimos gobiernos, del presidente Chávez y el presidente Maduro, aunque duraste mucho más con el presidente Chávez que lo que también fue más largo su gobierno. Sí, también. Pero bueno, tienes tiempo como un poco alejada de esa lucha política. Bueno, de los cargos públicos, no de la lucha política. Ok, gracias. De la lucha política siempre hemos estado. Sí, pero gracias por la aclaratoria. Pero estamos hablando de economía y sobre esta decisión que se tomó de abrir nuevamente subastas. No tenemos mucha información. Van a abrir subastas 2 veces a la semana, creo que es por el sistema DICOM. Quizás esto pueda traer un poco más de fluidez de divisas al país que se necesitan para la operación lógica de lo que tiene que ser las finanzas y la economía, de lo que son las empresas privadas, públicas, todo lo que significa el flujo de caja. Pero ¿tú crees que esto puede ayudar? Y vamos a pasar entonces después al tema de la Carta Interamericana, si esta nos puede traer algún tipo de tranca con ese flujo de caja que precisamente estamos hablando. Mira, el presidente anunció en la clausura de la Expo Venezuela Potencia que se iba a hacer una modificación del DICOM, que se iban a hacer subastas 2 veces a la semana. Más allá de eso no dio mayores detalles. A mí me parece importante que el presidente revise con mucha objetividad, desvestido de pasiones, ¿no? El tema cambiario, que creo que es uno de los problemas, no es el único, pero es uno de los problemas importantes de la distorsión económica de nuestro país. Y creo que si de verdad se va a hacer una modificación en el DICOM, una de las cosas importantísimas es que sea transparente, porque parte del problema del DICOM, como ha funcionado hasta ahorita, es que nadie sabe a quién le adjudican las divisas, cómo se hace esa subasta, quién se gana la subasta y por qué se la gana y cuántas divisas se están entregando. Entonces, no hay manera de que una situación como esa no genere por lo menos cierta duda. Y esa duda se expresa en desconfianza económica en nuestro país. Entonces, si se van a hacer 2 subastas... Incertidumbre claro, es riesgo. Entonces, si se van a hacer 2 subastas, que fue lo que dijo el presidente, semanales, bueno, maravilloso, pero que entonces sea transparente, que todo el mundo sepa cómo es la subasta, cómo vamos a negociar la subasta, quién se gana la subasta y por qué se la gana, y cuánto le están dando y a quién se lo están dando. Porque una buena parte del problema de los dólares en este país es que nadie sabe a quién le están dando los dólares o por qué se los están dando y a cuánto se los están dando. Se ha dicho montones de veces que se van a publicar la lista de las empresas que están recibiendo esos dólares y no se hace, no se publica. Entonces yo sí le pediría al presidente muy humildemente, de verdad, que le meta el ojo a eso y que si se van a hacer 2 subastas, bueno, que sea público y notorio. Que, si Pedro Pensini se ganó $5, $20, lo que sea. Pero bueno, se lo ganó y entró en una subasta y compitió con los demás. Y está ahí, y está clarito para todo el mundo. Mira, esto fue lo que él se ganó y los que se ganó el otro y los que se ganó el otro. Porque la falta de transparencia genera muchas perversiones en el tema económico. Entonces, una de las primeras cosas importantísimas es que sea como sea, que vayan a manejar el DICOM, que sea transparente, público, que todo el mundo sepa. La otra cosa que creo que es importante entender, yo soy de las que piensa que para ayudar al tema de la pobreza, el aporte tiene que ser directo a la gente y en bolívares. Yo soy una de las que opina que no debería estarse dando dólares a un cambio preferencial a ninguna empresa.
sino directamente en bolívares al pueblo más necesitado, al pueblo más humilde, porque esos dólares a 10 no le están llegando al pueblo más humilde, pero sí le están llegando a empresarios o peor todavía a pseudos empresarios que se hacen llamar empresarios y que luego esa espiral de dólares va a alimentar el mercado negro. Entonces eso a mí me mortifica mucho porque si uno sintiera que esos dólares baratos o subsidiados o como sea, o preferenciales, como lo quieran llamar, le llega al pueblo más pobre, yo diría, bueno, chévere, vamos a seguir así, pero la realidad es que en la calle tú ves al pueblo más pobre que no le está llegando eso, y esa es mi mortificación. O sea, ¿por qué darle dólares a señores empresarios a un precio preferencial cuando tú puedes directamente al pueblo más necesitado subsidiarlo en bolívares, no en dólares, en bolívares, y dejar que el dólar se cotice al precio que se tenga que Y esto no cotizar se está haciendo en de un alguna mercado manera a normal? través de las bolsas CLAP. No, porque ya te explicaba en la primera parte del programa que esas bolsas CLAP, ni siquiera esas bolsas CLAP están siendo Vendidas. comercializadas al precio de 10 bolívares por dólar, que se supone que es el que se utiliza para medicina y alimentos. Y eso todo el mundo lo puede comprobar que no es cierto. Entonces, a la gente más pobre no le está permeando Esa ese ayuda. beneficio. Ese beneficio. Y alrededor del tema de dólares, entonces hay un montón de gente que no son los más pobres de este país, por cierto, sino gente de muchísimo dinero, de muchísimo capital que se está enriqueciendo en función de eso. Por eso es que yo digo, dejen el dólar libre, el precio, si el dólar llega a 10.000, que llegue a 10.000, Pero pero que no es para todo así, el Serena. mundo, para todo el mundo, para todo el mundo, y que a la gente más humilde, la más necesitada, la más pobre, la que de verdad no tiene con qué, se le subsidie, pero en bolívares. Sí. Ahora, esta Carta Interamericana que se podría activar y aplicar a Venezuela, algunos voceros piensan, algunos analistas que podría traer algunas medidas económicas que podría afectar al pueblo venezolano. Algunos también países, Estados Unidos, ha sido muy enfático en decir que no quieren tomar ninguna decisión y no quiere que Venezuela se salga de la Carta de De la la OEA. Organización de Estados Americanos y no quieren perjudicar al pueblo venezolano. Y han hecho énfasis en esto. Sin embargo, podría acarrear algunos temas económicos sobre Venezuela. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, yo creo que Venezuela ya tiene un bloqueo. Y no es de ahorita, por cierto, esto viene desde muchísimo antes, desde el gobierno del presidente Hugo Chávez. Yo me acuerdo que yo era vicecanciller para América del Norte y Asuntos Multilaterales, estamos hablándote del año 2005, 2006, y para ese momento uno de mis temas a tratar principales con el embajador de los Estados Unidos, que me tocaba dirigirme con él personalmente porque, bueno, porque era la viceministra para esa área, era el tema de los repuestos para los aviones F-16 que nosotros le habíamos comprado a Estados Unidos y que sencillamente no hubo forma ni manera, y ahí eso se convirtió en chatarra porque Estados Unidos más nunca quiso Vender honrar el repuestos. contrato que tenía con nosotros para vender los repuestos. Pero no solamente eso, sino que cuando Venezuela fue a comprar aviones en distintos países, recuerdo el caso concreto de España, a España Estados Unidos le prohibió a España que vendieran uno de los aviones porque uno de los componentes de esos aviones era un componente norteamericano. Entonces nosotros estamos bloqueados desde hace muchísimo tiempo, no es ahorita, no hace falta que nos apliquen ninguna carta democrática para que se vea el bloqueo económico que tiene Venezuela. A Venezuela no se le financia, Venezuela tiene que pagar por adelantado cualquier cosa. Tú compras un tornillo en el exterior y tú tienes que pagarlo por adelantado. Existe un bloqueo absoluto para la economía venezolana, no de ahorita, desde hace tiempo, que es parte de la situación que nos ha hecho a nosotros estar en una circunstancia económica tan difícil como la que estamos viviendo ahora. A mí el tema de la OEA, mira, yo acabo de escribir un artículo ahorita este martes que se dice vámonos de la OEA. Yo creo que de verdad que ya la OEA no tiene sentido para Venezuela desde el punto de vista multilateral. En un momento lo tuvo, pero ya no, porque hoy en día existe la UNASUR, el ALBA, Petrocaribe, la CELAC sobre todo, especialmente la CELAC, que son organismos multilaterales que responden a los intereses de Venezuela. Y evidentemente al que menos le conviene que Venezuela se salga de la Organización de Estados Desde la Americanos es propia a Estados organización. Unidos, porque Estados Unidos es el único organismo multilateral donde de verdad tiene el control y donde está todavía Venezuela. Pero si por mí fuera, te digo, yo creo que nosotros no hacemos nada en la OEA, ¿no? Más bien antes de que nosotros nos sigan presionando y chantajeando desde esa organización, yo creo que ya sería hora de que nosotros nos retiráramos de allí. Sí, pero sobre lo que se está discutiendo precisamente sobre la Carta Interamericana y sobre el manejo democrático de Venezuela, que es lo que se está cuestionando, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ha puesto a todos los países en alerta, sobre todo el día de hoy. Ya hasta están retirando algunos embajadores o llamando a consulta, como el gobierno de Perú.
Esto, ¿tú lo consideras que a pesar de que estemos o no estemos o formemos parte de la Organización de Estados Americanos el día de mañana, esto no lo cuestionas tú de alguna manera, lo que está ocurriendo en Venezuela? Mira, yo veo con cautela la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente porque creo que hay que ser muy cuidadoso con el tema de que los poderes públicos que están consagrados en la Constitución no se anulen entre sí. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, habiendo dicho eso, creo que es necesario entender la razón de fondo de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela tiene necesidad de acudir a ciertos financiamientos y a ciertas alianzas para resolver su problema económico, un problema que todos sabemos que existe y que todos vivimos todos los días. Muchos de los acuerdos internacionales tienen que ser avalados de acuerdo a la Constitución por la Asamblea Nacional, pero sabemos que la Asamblea Nacional se encuentra en una situación de desacato. Entonces, en ese sentido, el país no se puede paralizar. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, mientras existe esta situación con la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia va a asumir esa competencia y a avalar los contratos internacionales que la República lleve adelante para poder salir de nuestra situación financiera, porque lo que sí está claro es que más allá del tema político que hay entre los poderes públicos, Venezuela, la República no se puede detener por ese problema político. Entonces tenemos que seguir teniendo la oportunidad de financiar nuestra economía, de hacer contratos internacionales y de poder generar esquemas económicos que permitan avanzar en esa materia financiera y que no se pueden detener porque haya conflicto entre los poderes. Creo que esa es la razón de fondo de la decisión del Tribunal Supremo, que me parece sensata. Sin embargo, hay que verla con cautela, por lo que te digo, cuidado con eso de que los poderes se autoanulen. Sí, y tú manejas muy bien eso de los poderes, de todos los poderes, que tú lo has hecho aquí la lista Sí. varias veces. Maripili, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Creo que estás muy clara con tus ideas y las comunicas muy bien, como siempre. Bueno, Muchísimas gracias por estar con gracias, nosotros. Pedro. Te espero pronto en el programa. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Sí. Y en materia económica, que me encanta que hables del tema. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.